quiero hablarte de esas cosas que comparto yo contigo. Cosas buenas, cosas malas, cosas que hablan los amigos. Orgulloso yo me siento de tenerte aquí a mi lado, de compartir el camino que nos lleva hacia algún lado. Quiero caminar, yo quiero seguir conversando juntos. Quiero cantar hasta morir, quiero cantar, quiero seguir haciendo amigos. Hace ya un tiempo nos lanzamos a recorrer los caminos de las islas en nuestra querida food truck. Hemos hecho amigos y amigas entrañables que forman ya parte de nuestras historias personales, pero sobre todo hemos compartido y hecho realidad un sueño: hablar de la vida sintiéndola de verdad. Y en esta nueva etapa seguimos siendo tres. Ella es Ana Trabadelo, una mujer de experiencias que se atreve con todo. Frescura en el buen sentido le sobra y buen corazón, uff. Yo continúo con mi empeño de que nuestros amigos se sientan queridos y a gusto, y de paso intento alumbrar un poquito a mi manera. Y, por supuesto, no podía faltar Luis Franquis. Oye, que se ha ido convirtiendo poco a poco en un chef campechano y en un animador nato. Pero no hay nada que le quite ese despiste suyo tan particular. Seguiremos viendo cielos de colores fantásticos y paisajes de extrema belleza. Seguiremos cantando, riendo, llorando, bebiendo, comiendo. ¿Y saben qué? Por encima de todo, seguiremos siendo tres amigos en busca de gente dispuesta a sentir con nosotros que la vida hay que celebrarla y que pondremos todo el corazón para que así sea. Hay canarios que son ya más del mundo que de las islas, pero nos guardamos un poco de ellos para nosotros, ¿a que sí? Este hombre es uno de los muchos que se fueron sin marcharse del todo, y que donde quiera que va, se le reconoce como artista canario de la más elevada talla. Mucha historia desde aquel taller canario de la canción. Ahí está. A ver. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Me alegro de verte. ¿Qué tal? Bueno, vámonos de charlita. Vamos, y pasamos un ratito, a pesar del sol, pero pasamos un ratito. Que está fuerte hoy. Ahí, cuidado, eso es. Cuidado, manos. Vale. ¿Qué te parece el cacharrito? Muy chulo, me gusta mucho. Ya tiene kilómetros hechos que no veas. Pero va. Se porta bastante bien. Hemos vivido toda clase de vicisitudes con el chisme. Pedro Guerra nos esperaba en la placidez del sol de la media tarde, con su sencillez, su voz pausada y recogida, y con su finísima sensibilidad. Tiene su arte. Bueno, mira, yo creo que aquí está bien. Bueno. Ahí, eso es. Abajo. Thank you very much. Aquí estamos. El día buenísimo. El día bueno, sí, el día está bueno. Pues sí, hoy no tengo frío, Bosco. Porque te está dando el sol encima. Por ahí, Pedro, donde... Porque me está dando el sol encima de las 3 camisetas térmicas, el pullover. Anda, ten cuidado a ver si te va a pasar lo que ya te ocurrió, que todos sabemos. Bueno, por favor, no cuentes mi vergüenza. Te empeñas en que el calor te dé golpes y luego es un problema. Y luego sale ganando. Me noqueó. Yo venía pensando, Pedro, que íbamos a tener un buen día, pero que siempre me resulta un contraste porque al final estamos días buenos, días malos en un mundo que yo no sé si anda tan bueno o tan malo, ¿no? Y venía pensando en tu historia y sobre todo en cómo siempre he encontrado una raíz de compromiso en lo que haces, en tu modo de ejecutar la canción, de componer y todo, desde la Fundación Contamíname hasta muchos proyectos en los que has participado, en los que te has
implicado. Entonces me venía Galeano y todo aquello de patas arriba, el mundo patas arriba, y no sé si a ti te parece que el mundo está igual de patas arriba que siempre o más patas arriba que nunca. Yo creo que está más o menos igual. Hay quienes incluso llegan a plantear que esta no es la peor época de la humanidad, que ha habido épocas más violentas que la nuestra. Yo no lo sé. En cualquier caso, el mundo siempre está un poco patas arriba, lamentablemente. Nosotros tenemos en nuestro mundo muchas cosas que no se pueden comparar con otras épocas, porque vivimos pues en una época, por ejemplo, altamente tecnológica, y contamos con cosas que ni siquiera familiares nuestros que ya no están, que vivieron hace 25 años, conocieron, ¿no? O sea, cosas que se han desarrollado plenamente en los últimos 20 años, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre hay algo de patas arriba, siempre hay algo de que el mundo es tremendamente mejorable. Claro. Sin ninguna También duda. todo es un poco relativo, ¿no? Supongo que dependerá de a quién le pregunte. La realidad se puede vivir desde muchos puntos pero ¿no te de parece, vista. Ana, que hay cosas que son obvias? Sí, bueno, claro, hay obviedades, pero en otros momentos también las había. Por eso digo que es una cuestión de perspectiva, ¿no? Siempre habrá cosas mejores para alguien, cosas peores para otro alguien. Sí, pero bueno, se trata de poner una balanza, y creo que en esa balanza, evidentemente, los que consiguen que este mundo esté patas arriba, para ellos el mundo está perfecto, ¿no? Sí, claro. Yo creo que Y quiere decir que siempre hay una élite, por ejemplo, dominante, que se beneficia incluso de que esto esté patas arriba. Claro. A ellos no les vamos a preguntar porque seguramente les encantará. Claro. Pero creo que se trata de pensar si hay más gente, por ejemplo, que podría mejorar sus condiciones de vida, su día a día. Y eso, lamentablemente, siempre encuentras mucha gente que vive en circunstancias para las cuales no sé si es muy beneficioso, ¿no? Pero en fin, sí, no solo, también es verdad que depende a quién le preguntes, incluso del día, porque también tenemos días donde todo se da muy patas arriba. Estás hablando de personas, estás hablando de circunstancias, y Bosco acaba de hablar de la Fundación Contamíname. ¿Se contamina el estado de ánimo de las personas que tenemos alrededor? Sí, sí que se contamina. ¿Y la energía? Sí. Y la toxicidad, digamos. Upa, ¿qué término? Porque ¿Qué término? Esto lo leí una vez en una revista, alguien que hablaba del término, el concepto de la gente tóxica, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es altamente tóxica, en su grupo de amigos, en su grupo de trabajo, donde quiera que esté, contamina esa cosa tóxica y acaba creando. Ya no es que pueda ser tóxica, sino que todo lo que rodea genera el ambiente, genera un ambiente tóxico. Claro. ¿Y crees que uno es capaz de darse cuenta cuando uno es tóxico? Porque yo creo que a veces, es muy fácil decir que hay gente tóxica, pero yo creo que a veces en determinados aspectos de la vida podemos ser tóxicos también y no darnos cuenta. Bueno, probablemente sean condiciones de las que nadie está exento, ¿no? Porque también depende del momento, depende del día, depende de qué circunstancias están confluyendo. O sea, yo quiero decir, voy a algo un poco básico, ¿no? Una persona que sea buena persona, que sea amable, que sea buen trabajador, pero que, por ejemplo, sea un pupa. Es decir, el ser un pupa al final parece que el quejarte y esto y no sé qué, eso también parece que se va un poco expandiendo al grupo, ¿no? Y al final es una actitud. Claro, pero yo creo que tú hablas más, Ana, entonces de la propia empatía natural de los seres humanos. A ver, no somos entidades aisladas y, por lo tanto, en un ambiente yo creo que se genera una dinámica, una energía, tú lo estás diciendo, que al final se impregnan todos los que están participando. Sí, es que es común que la gente que, por ejemplo, está pasando un mal momento, tiende a unirse, tiende a ser piña. Sí. Las desgracias nos unen. Sí, pero estaba pensando que igual también la alegría, porque cuando una persona es muy alegre, por ejemplo, todo lo contrario a ser tóxico, cuando una persona puede llegar a un lugar y de repente cambiar el estado de ánimo de una gente que está para abajo, llega alguien con mucha vitalidad y mucha positividad, y eso también se contagia. Creo que finalmente se contagia tanto una cosa como la otra. También es verdad que hay personas que son altamente tóxicas o altamente positivas. Y estas tienden más a arrastrar al grupo. Sí. ¿No? Cuando llega alguien con un contenido tóxico muy grande,
se va a llevar al grupo para abajo eso rápidamente, y a la vez alguien que de repente viene derrochando alegría va a levantar el ánimo. O sea, no todo el mundo tiene la misma capacidad de contagiar. Supongo que la alegría Exacto. te lleva a tener más ganas. El tener más ganas te hace tener más fuerza. Sí. Al final el tóxico, quieras que no, también se acaba un poco retrayendo él solo, aislando. Y la persona... o no, porque llena está la historia de gente, por seguir usando el término tóxica, que ha llevado al mundo al estrago. Llena está la historia, ¿no? Lo que yo no sé, y me lo pregunto y se los pregunto a los dos, es qué espacio queda para la esperanza, qué espacio y qué tiempo queda para la esperanza en una sociedad, en un modo de vivir en sociedad que tiene estos polos tan enfrentados, y que se termina manifestando colectivamente con el conflicto que nunca termina, con las guerras, con la lucha social que permanece en el tiempo a pesar de que se avance a nivel político, social o lo que sea. ¿Dónde queda la esperanza en todo esto? Pues yo creo que queda, o sea, digamos que si establecemos un polo aquí, que es el polo tóxico, y el otro polo, que es en medio, hay un campo muy grande, con gente que encuentra una forma como de equilibrio, ¿no? Que es digamos, el estado anímico más, porque tampoco uno puede estar todo el día riéndose, y no le puede parecer todo bien, y está siempre todo bien. Y bueno, dicen que el estado natural del ser humano debería ser la felicidad, porque realmente... Yo solo creo. Sí, que el estado, digamos, ni siquiera el ideal, creo que de verdad el estado natural del ser humano es la felicidad. Que no se dé así es por otras cuestiones. Pero, no sé, yo veo a mi perro, y mi perro, salvo que no le ponga de comer... Te viene a recibir muy contento, para él es una alegría hay una constante de bienestar, que es lo que llamo yo, una constante de bienestar. Pero el ser humano está sometido a otro tipo de fricciones y de cosas que hace que eso sea casi una tarea imposible. Estamos dejando en segundo término. El ser humano se diferencia de las otras especies precisamente porque toma conciencia de sí mismo, cosa que no tiene tu perro. Tu perro es feliz, pero es que él no sabe ni siquiera que está en un lugar, no es consciente. Claro. Entonces nosotros hemos adquirido dos cosas muy importantes. Una sería que vamos a dos patas, caminamos de pie, y otras que somos conscientes de nosotros mismos. En ese momento, eso que es una bendición también se convierte en una carga, porque ahí es donde uno, al tomar conciencia de uno mismo, de repente pues ya va a pasar por estados anímicos. Cierto. Entonces, debería ser la felicidad, sí es verdad, pero es imposible ser completamente feliz, o al menos en un mundo que es por momentos tan hostil. Sí, es cierto, ese concepto es importante, hostil. Mira, Saramago, por ejemplo, hablaba, esto se lo escuché hace muchos años ya, de que él no creía en la felicidad, porque él decía, uno no puede ser totalmente feliz, porque si tú te levantas una mañana y tienes un dolor de muelas espantoso, por mucho que quieras, no vas a poder ser feliz. Pero es algo circunstancial, ¿no? Sí. Ahora, lo que uno sí puede alcanzar es la serenidad, no la felicidad absoluta, pero sí un estado anímico de vivir serenamente. Claro. Con dolor de muelas y todo. Claro, porque si tú el dolor de muelas te lo tomas con serenidad, pues probablemente será más llevadero. Claro, te va a doler igual, pero va a ser más llevadero. De entender que hay que adaptarse, es decir, si el dolor de muelas se puede quitar, tendré que no preocuparme, sí ocuparme. Y si el dolor de muelas no se puede quitar, tendré que aprender a vivir con Pero espera un momento. No estamos yéndonos demasiado a... Creo que hay un convencionalismo, y a lo mejor estoy escupiendo para arriba por mal que suene la expresión. Gracias. Pero quizá estamos demasiado hechos a la reacción. Entonces, me duele la muela, vamos a seguir con el ejemplo. Me duele la muela, vale, me duele la muela. Voy a buscar algo ahí para el dolor. Para el dolor de muela, busca. Tú que eres un hombre consciente de ti mismo. ¿Tú eres un hombre consciente de ti mismo, Luis? No, yo creo que no es consciente de nada. Ya no te pases. Entonces, bueno. De algo, ¿no? De algo. No se entere ella. Bueno, entonces, creo que la diferencia, me acuerdo un día hablando, lo comentábamos, es la diferencia de vivir una circunstancia o padecerla. Yo puedo tener un dolor de muelas.
sé que tengo dolor de muelas, el dolor de muelas no es agradable de ninguna manera, pero lo vivo, no tengo por qué padecerlo. Creo que son las dos caras del dolor. ¿Hablas de disfrutar del dolor? No, Me parece... no, vale, vale. No hablo de Pensé que estabas disfrutarlo, tirando no. por ahí. No tergiverses las cosas, Trabadelo, que te conozco. No lo decía en el mal sentido. Me refiero como cuando decimos a veces aquí que hay que disfrutar de la tristeza, porque en realidad poder estar triste es una bendición, quiere decir que estás vivo, quiere decir que sientes, que padeces, vale, ¿no? Esas son las caras interesantes de todo esto. Y por lo tanto del dolor también. Yo voy a un paso diferente, no digo más allá, sino diferente. La idea de vivo la circunstancia del dolor y la vivo, pero no me subordino a ella, no la padezco. Yo, en fin, yo creo que se trata de que básicamente es imposible ser feliz todo el rato, todo el tiempo. Eso es verdad. Y lo que yo planteaba hablando de esto de Saramago es que como eso no es posible, lo mejor que podemos hacer es intentar alcanzar un grado de serenidad, es decir, de saber vivir las cosas como hay que vivirlas y ser lo máximo feliz que se pueda, el máximo tiempo posible. Sí. Y de todas formas, es que yo creo que a lo mejor cuando tú dices felicidad yo puedo entender euforia, es decir, no hay que estar eufórico todo el tiempo. Agotador. Claro, por eso no se puede estar eufórico todo el tiempo. Por eso estás agotada todo el pero sí tiempo. feliz. Pero sí feliz. La felicidad es como que está implícita. Sí, pero es cierto luego lo tiene que dice momentos de Pedro, euforia. que comentaba Saramago. Sí, la serenidad, quizá la serenidad proporciona ese saber estar en cada momento, ¿no? Ese contemplar las circunstancias y estar en ellas y vivirlas. Oye, perdona, Bosco, momentos de felicidad. ¿Qué momentos te han dado más felicidad, Pedro? Yo he tenido muchos momentos a lo largo de mi vida de felicidad, muchos momentos. Pienso que puedo decir que me encuentro entre el grupo de los privilegiados que pueden recordar más momentos de felicidad que de tristeza. Eso es importante. Ahora pienso que los momentos de tristeza, por ejemplo, es que son inevitables. Claro. O sea que... Cuéntame alguno de felicidad. Pues de felicidad, cuando nació mi hijo, por ejemplo, no, es una felicidad inmensa. Claro. Cuando conocí a mi pareja y a la hija que ella traía consigo, que es mi hija también. Mi familia me ha dado muchísimos momentos de felicidad, mi profesión me ha dado momentos de felicidad tremendos. Entonces yo puedo contar muchos más momentos de felicidad que de tristeza, pero también los ha habido de tristeza. Pero sí, yo... A ver, cuando hablamos, por ejemplo, yo soy una persona que dedica su vida a lo que más le gusta, ¿no? Yo decidí que quería ser cantante, compositor, y finalmente me ganó la vida... Eso ya, por ejemplo, allana bastante el camino a la felicidad. Claro. Yo tengo más posibilidades de alcanzar esa felicidad que alguien que, por ejemplo, tiene que hacer un trabajo que no es lo que le gusta. Claro, que por ejemplo, desgraciadamente mayoría. Desgraciadamente mayoría. Entonces yo, por ejemplo, me gano la vida y bien haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? De hecho, recuerdo una época igual me preguntaban, ¿cuál es tu hobby? Y digo, es que mi hobby es el mismo que mi trabajo, ¿no? Mi trabajo y mi hobby es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso te permite, volvemos a lo mismo, te permite tener más momentos de felicidad. Claro, me imagino cómo sería mi vida si yo tuviera que hacer algo que no me gusta. Claro. Pero hay mucha gente que y Pedro, tú le pones palabras a los sentimientos, ¿no? Pero ¿tú crees que hay sentimientos que por muchas palabras que se pongan no se pueden llegar a transmitir? No solo sentimientos, hay muchas cosas que no, o sea, que no se alcanza. Uno intenta transmitir, ni siquiera sé cuando he transmitido algo si finalmente he conseguido lo que sabes. Okay. Sí, bueno, o sea, no se puede en la cabeza una cosa realmente es lo que uno quiere transmitir y uno intenta buscar la manera de transmitirlo. A veces se logra y a veces no, y hay sentimientos que son muy difíciles de explicar, porque hay cosas que ya no son solo sentimientos, es que hay sensaciones, ¿no? Claro. Que ni siquiera es una cosa palpable, es una sensación que tienes. Exacto. Y es una barrera. Y bueno, supongo que está ahí la cuestión, ¿no? En saber encontrar las palabras, pero eso es un trabajo que se puede conseguir
Claro. Más o menos. Sí, sí, sí. Pedro, hablabas antes de la serenidad y, bueno, yo creo que estamos todos llegando a una época de madurez. Estamos ya, yo creo que... A mí no me mires. A ver, no, tú eres muy niña, Yo soy muy Trabarelo. madura, no muy niña. ¿Tú rondas los 50 o los pasas ya? Yo... A mí no me dices eso. A mí no me dices eso. Ya los pasas ahorita. Bueno, Muy poquito, ¿eh? Vale. 51. Bueno, pasan los 50. Bueno, a mí me queda un trecho para no demasiado, tengo que decirlo, y eso. Pero sí pienso en cómo los años dan perspectiva. Si no, Luis es un hombre de perspectiva precisamente por los años. Te conservas bien a sus 65 años. Y... La verdad que sí. Es un secreto que tengo, pero... No, pero fíjate, lo que te quería preguntar es si... Dedicarme a lo que me gusta y ya está. Claro, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. 50 años o 44 los que yo tengo, los que pueda tener Luis, que son muchos más. Hoy no le está dando caña. Ahí está. Vienen a por ti. Es que mira, después de comer, calor, sol, alguien tenía que alcanzar para animar la fiesta. Sí. El de la guitarra. El de la guitarra, vamos a ver. Esa es la consigna. Y ya está. No, pero lo que digo yo es si 50 años o 44 o 75 o 26 es toda una vida o es una puerta abierta siempre a lo que tenga que venir. Hombre, yo quiero pensar que tengo 50 y estoy en la mitad. Bien. Eso es lo que uno quiere pensar. Cuando digo eso me refiero a que me gustaría vivir todos los más años que pueda, pero también en todo lo que eso pueda implicar, ¿no? Claro. Estar en la mitad significa que solo has vivido la mitad, por lo tanto solo has aprendido la mitad de lo que tendrías que aprender. Qué importante. Y que todo lo que queda pues serán años de seguir creciendo, seguir aprendiendo. Claro. Me gustaría pensar que es así. Es que llevamos como un código de manera innata que es como hasta determinada edad es ilusionante cumplir años, ¿no? Bueno, al principio no, porque quieren que sigamos siendo bebés. Después es ilusionante llegar a determinada edad. Después queremos frenarlo un poco y después queremos volver hacia atrás. No lo vivimos siempre como queriendo avanzar. Es como va variando, ¿no? Según el momento de nuestra vida. Supongo que depende. Y del me parece momento curioso. vital. Sí, también es verdad que hay que decir que Como, vivimos... perdona, como si hubiese una época buena. Quiero decir, como si esta fuera mejor que la otra, solo por corresponder a un número. Vale. Sí. Ya, sí. Sí, o sea, la verdad es que vivimos en una sociedad que cada vez más... ¿cómo diría? Quiero usar, me sale de testa, pero no sé si es la palabra, es un poco fuerte, pero sí, le asusta la vejez, no quiere la vejez. Sí, estoy de acuerdo, la detesta, sí. Sí, y hay como un rechazo, ¿no? Sí. Con lo cual, tenemos la sensación de que efectivamente llegamos a las 50, bueno, aquí es que se planta la tal, y a partir de aquí, ahora, ver los días pasar, ¿no? Sí. Ya está. Qué horror eso, echando días para atrás. Como decía, echando días qué para horror, atrás. por favor. Pero eso es, yo creo que en el fondo eso es algo que le interesa a determinada cosa industrial, claro, y consumidora. Cuídate, sí, efectivamente, claro, renuévate. Claro, y donde solo interesa la juventud. Que por otro lado, es verdad que uno puede anhelar la juventud, pero también es verdad que cuando llegas a una determinada edad te vienes a dar cuenta que la juventud es la peor época de la vida. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, no hay nada más dramático y horrible que ser adolescente, porque es una época donde uno no sabe lo que quiere, da por saco cantidad, amarga la vida, se amarga su propia vida y la de su entorno, y esto nos pasa a todos. Y después eres joven, sí, pero cuando uno es joven... Pero ¿para qué lo quieres, no? Claro, efectivamente. Claro. Puedes hacer un montón de cosas, pero sabes muy poco. Claro. Exacto, no se puede combinar la juventud con la experiencia de ser más mayor. Entonces es una combinación que no es posible. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar que cada edad es para lo que es, pero que recuerdo, tenemos una conocida, una amiga que una vez dijo, a partir de los 50 años empieza la mejor época de la vida. Y uno quiere pensar que en realidad es así, que si no es así es porque nos preparan para otra cosa, pero sería lo lógico. Estoy de acuerdo, sería lo lógico. Sí.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar que cada edad es para lo que es, pero que el recuerdo, tenemos una conocida, una amiga que una vez dijo, a partir de los 50 años empieza la mejor época de la vida. Y uno quiere pensar que en realidad es así, que si no es así es porque nos preparan para otra cosa, pero sería lo lógico. Estoy de acuerdo, Sería lo lógico. Sí, ¿no? sí. Porque cuando yo era pequeño, ahora menos, porque insisto, cada vez se valora menos la vejez. Pero cuando mis generaciones, cuando éramos jóvenes, cuando uno miraba a una persona mayor, primero lo trataba de usted, ¿no? Sí. Porque había como una especie de respeto. Yo creo que es un respeto a alguien que ha vivido, Claro. a alguien que ha experimentado, y alguien que como poco sabe mucho más que tú, ¿no? Sabe más. Solamente por el hecho de haber vivido. Sí. ¿No? Como cuando te decía la gente mayor, es que cuando tú pasaste por aquí yo ya había ido. Sí, yo he vuelto varias veces ya. Varias veces, ¿no? En fin, yo creo que tiene que haber una reivindicación de la edad adulta, porque creo que... Y si la reivindicáramos y la viviéramos con naturalidad, disfrutaríamos de la que debe ser la mejor época. La mejor época de nuestras vidas, porque se puede vivir todo mejor, uno toma decisiones más sabias, uno se piensa las cosas, actúa y, bueno, y mira atrás. Hay quien no piensa ni con 50 años. Pero bueno, eso es que... Oye, Luis, Mira, no, y ahora estaban hablando de eso y me estaba acordando que, por ejemplo, con los boleros... Fíjate algo. Me encanta. Malcriada. Los boleros me llegaron, como dice el otro, después de viejo. Pero porque era música que yo no le hacía mucho caso. Mucho tiempo. Hasta que empecé a descubrir por acordes y letras, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de boleros... Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento, de esos ojazos negros, de un claro fulgor que te dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, pues al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Qué bonito, ¿eh? Sí. Estaba ahí con pinzas. Estaba escuchando la canción y me ha venido un tema que sacar aquí sobre la mesa. A ver. El enamoramiento. No el amor, ¿vale? Son yo cosas los diferencio. diferentes. Es que son cosas son cosas diferentes. Una cosa es el amor, que evidentemente con los años, con la madurez, con las experiencias, puede modificarse muchísimo, pero el enamoramiento, lo que yo llamo el flechazo, de que eres enamorado a primera vista o paso otra vez, ¿no? Ese enamoramiento. Pero que me repite. Ahora vengo, Pedro, que tengo algo al fuego ahí. Cuando pasas por delante de alguien le dices, ¿crees en el amor a primera vista o paso otra vez? Ah, qué bueno eso. Mira. El enamoramiento se vive siempre con la... O sea, yo me enamoro y de repente tengo 13 años. No lo puedo evitar. Tengo 13 años. O sea, yo... ¿Así te pasa eso, sí? Sí. Entonces, se vive siempre... ¿Te enamoras a menudo? Siempre con esa edad. O sea, se vuelve a ser inocente. Porque yo creo que el enamoramiento te hace súper inocente. Bueno, de hecho, hay cosas que son evidentes y no las ves. Yo conozco gente que afirma que el enamoramiento es un estado de enajenación mental. Sí. Yo hay veces que pienso lo mismo. Pero bueno, es que yo no entiendo... Es que, perdona, me acabo de recordar una cosa. A ver.
el enamoramiento, o sea, a ver, es un concepto un poco... Cuando tú empiezas una relación y empiezas muy, muy a tope, se desvanece esa magia antes que si no tienes un contacto tan cercano. A ver, trabadelo, porque eso es un tema... O se acaba al complejo. mismo tiempo, o sea, dura lo que dura y da igual la confianza que cojas con esa persona. Porque yo creo que el enamoramiento, por lo que desaparece, el enamoramiento, aunque tú quieras a esa persona, es porque no la conoces realmente. ¿Sabes lo que creo yo? Que tenemos una idea preconcebida del concepto del enamoramiento. Porque incluso si buscamos etimológicamente, yo creo que no entiendo el enamoramiento más que con la definición estar en el amor. Ajá. Con lo cual, si yo estoy en el amor, con todo lo que ello implica, creo que lo de menos son las grandes sensaciones, las chiribitas y los fuegos artificiales. Pero a ver, es una cosa que te pasa muy pocas veces. O sea, tú eso no lo puedes... A ver, lo que te quiero decir es que es algo que tú no puedes provocar. Eso, bueno, en realidad uno cuando se enamora también es porque está predispuesto. Porque si uno no está predispuesto, enamorarse es más difícil. Es lo que comentábamos la otra vez, que te puede pasar una misma persona muchas veces por delante y no fijarte. Y de repente tú estás en otro estado, o más tranquilo, o predispuesto, o en otras circunstancias, y de repente la ves a esa persona. Y antes no la habías visto, y es la misma persona. Que a lo mejor el enamoramiento depende más de uno que del otro. Yo lo que sí creo, igual que él, lo creo porque además pienso que se ha avanzado mucho en ese sentido. El enamoramiento es un estado de enajenación mental, de alguna manera. Sí, sí. Es decir, que cuando uno se enamora, es verdad que el cerebro segrega determinadas sustancias químicas que provocan algo que se puede parecer al enajenamiento, ¿no? De hecho, leí hace poco que si el enamoramiento durara más de lo que dura normalmente sería horrible, Sí, porque claro. uno no puede mantener ese estado, Es porque eso no es angustioso. normal. Claro. Entonces eso tiene que pasar a otro estado. Si pasa a ese otro estado, evidentemente ya se convierte en amor, es una cosa más profunda, incluso más madura. Yo creo que por eso el enamoramiento resulta también probablemente más juvenil. ¿Por Pero qué? porque no te da tristeza que se acabe. No, y porque ese estado también de enajenación mental es un poco lo que pasa con la adolescencia, que hablábamos hace un rato, ¿no? Claro. Que es y yo creo que el amor de verdad es una cosa que se siente más desde la madurez y desde el tiempo. Estoy de acuerdo. Porque además tú, imagínate que efectivamente eso que se llama el amor a primera vista, tú te estás enamorando de alguien de quien no sabes nada. Eso en sí mismo es algo que no puede durar mucho. No. Sí. Entonces tú ya empiezas a conocer a la persona y en el conocimiento de la otra persona se desarrolla una cosa que es el amor, que tú puedes llegar a amar a esa persona. Pero el enamoramiento, eso cuando uno hace locuras, cuando uno hace lo inconcebible, eso tiene que ser un estado que debe durar un poquito de tiempo, pero no puede durar mucho tiempo, porque se convertiría... pues incluso en locura, eso se convertiría en algo que no puede mantenerse en el Oye, que tiempo. yo conozco casos de personas adultas, además muy adultas, quiero decir, ¿Señores mayores? con edad. Sí, ahí también habría que diferenciar, que a mí me gusta hacer la diferencia entre adultos y mayores, que hay que ver. Gente con edad que vive presa de la adicción al estado del enamoramiento y van saltando de pareja en pareja. Claro. Entonces, tener una pareja, está en unos meses, se aburren. Sí, es como el y que es adicto a la buscan otra. adrenalina Pero y es que busca es igual. deportes de Se debe riesgo. a la circunstancia bioquímica del cerebro que tú mismo estabas explicando. Sí. Y aparte que también se debe a un miedo, porque el amor ya exige, una vez que sabes el enamoramiento, el amor ya exige compromiso, exige cosas, y hay gente que tiene pavor a eso. Prefieren estar en ese estado de enajenación, saltando de un lado a otro, porque para dar el paso siguiente ya uno tiene que poner... Ya no basta. Esa cosa de las locuras y eso, ya uno tiene que poner sobre la mesa más cosas. Ya uno, el amor de verdad, o cuando incluso ya formas una familia, te comprometes con una persona, eso ya es un estado superior al que mucha gente no quiere ir, porque mucha gente no quiere ir, básicamente vivir así un poco de otra manera, ¿no? Pero en fin, que yo creo que estas cosas finalmente tienen una explicación.
neurológica, ¿no? De cosas que suceden en el cerebro con sustancias que se segregan y que te hacen estar en un estado de euforia, pero insisto, no debe durar mucho porque es incluso hasta peligroso, diría yo. Eso dure, uno no puede vivir así. Te puede quedar así. Ahí está, tú lo acabas de nombrar, está el compromiso que creo que es importante en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos del desarrollo de una persona. Y hay una cosa que yo creo que destaca también de tu trabajo, ahora entrando más en tu cuestión profesional, que es tu hobby, que es tu vida, que es todo, que es la canción. Y yo creo que hay un marco de compromiso en tu canción, como decía al principio, ¿no? Y lo que no sé hasta dónde llega, hasta dónde lo lleva. Mira, el compromiso en mi caso, porque claro, cuando hablamos de compromiso en la canción, uno tiende a pensar que significa canción política, canción social, ¿no? Pero yo creo que una canción de amor también puede ser más o menos comprometida. Si yo escribo una canción como aquella que cantaba Silvio Rodríguez, te quiero mi amor, no me dejes solo, no puedo vivir sin ti, mira que yo lloro, eso sería una manera de hacer una canción de amor absolutamente descomprometida, ¿no? Exacto. Es una cosa que ni siento. Sin embargo, hay maneras de afrontar cada canción, hable de lo que hable, con un compromiso de uno mismo con lo que escribe, con no escribir cualquier cosa de cualquier manera y de no tomarme mi trabajo a la ligera. Entonces eso ya implica un compromiso importante, ¿no? Aún así, luego está la parte social. Para mí es muy importante, quiero decir, yo no voy por el mundo metido en una urna de cristal y sin interesarme nada de lo que sucede a mi alrededor, me interesa. Por lo tanto, cuando escribo canciones, eso también está reflejado, ¿no? Reflejado. Claro, lo que yo siento, pienso y las opiniones o reflexiones que yo hago sobre el mundo están en mi música. Y yo soy una persona para la que es muy importante también no solo pensar en qué sería lo bueno para mí, sino en intentar de alguna manera en luchar y trabajar porque el mundo sea lo mejor posible para todos, para todos los que vivimos en él, ¿no? Qué importante. Esa expresión que se acuñó hace bastantes años ya, que era el mejor mundo posible, otro mundo es posible. Ajá. A mí me encanta esa expresión. Yo estoy seguro que otro mundo es posible, pero eso tiene sentido si es posible en la medida de lo posible para todos y para todas. No concibo yo un mundo donde yo solo me lo ocurro para mí y a los demás, ¿no? Y mira que yo antes lo dije cuando empecé, que yo soy una persona feliz, me dedico a lo que quiero, tengo acceso a muchísimas cosas, que hay mucha gente que no, pero eso no significa que yo no desee que los demás también puedan. Claro. Y que todo el mundo tenga las posibilidades y las oportunidades. Claro. ¿No? Y eso también implica un reparto más justo de las cosas y un mundo más solidario, más empático. Todo eso va impreso. Y eso forma parte de lo que se entiende como compromiso a la hora de escribir. Uno trabaja por eso e intenta que su música y su vida sean lo más coherentes posible. Claro, lo estás diciendo, coherencia. Sí. Coherencia y honestidad, creo que también, en lo que se hace, ¿no? Vamos a cambiar la palabra, vamos a dejar honestidad. Me gusta más, porque creo que porque he utilizado la palabra coherencia, pero la palabra coherencia es una palabra muy complicada, hablamos mucho nosotros, María y yo hablamos mucho de esto, porque había una frase de un cantautor vasco que se llama Rupert Ordórica, que una vez me dijo que había leído, no era suya: es imposible trazar una línea recta sobre una pared que es desigual, ¿no? Eso es imposible. Bueno. Y entonces esa frase tiene que ver con la coherencia. Es imposible ser completamente coherente en un mundo que de por sí no lo es. Es cierto. Honestidad me gusta más. Honestidad. Uno debe ser honesto. Claro. Oye, Pedro, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Escribir notas o escribir letras? Creo que las dos cosas, o sea que no es como decir que es más fácil tocar el piano o la guitarra. Tocar un instrumento bien es igual de difícil. Sí. O sea,
porrear la guitarra o tocar así. Pero si tú quieres tocar un Pero si te instrumento... quedaras con una de las dos y solamente pudieras transmitir emociones con letra o con música, ¿con cuál crees que transmitirías mejor? A veces la música... yo creo que seguramente me quedaría con escribir letras. ¿Por qué? Porque yo recientemente he escrito un libro de poemas. Se pueden escribir poemas sin música y también estás transmitiendo sentimientos. Creo que para transmitir sentimientos con la palabra basta con saber leer y escribir y ya uno puede transmitir un sentimiento. De hecho hay mucha poesía, por ejemplo, de cultura, poesía popular, Sí. que está incluso transmitida oralmente sí. por gente analfabeta, Sí. y que tiene una cantidad de emociones tremenda, ¿no? O sea Claro. que para eso no hace falta. Para transmitir con la música, hablando estrictamente de la música, cuanto más dominio tengas del instrumento, por ejemplo, más cosas podrás transmitir. O sea que creo que la formación es la transmisión musical depende más de la formación que la transmisión oral o escrita, porque esta es más sencilla en principio. Sí. No estoy diciendo con esto nada que no pase, porque soy absolutamente partidario de que hagas lo que hagas, fórmate lo más que puedas, ¿no? Claro. Porque cuanto más herramientas tengas, mejor podrás transmitir lo que quieras transmitir, ¿no? Claro. O sea que creo que lo digo para incluso la gente, algo que puedo transmitir a gente que empieza. Hay que leer, hay que tocar el instrumento bien, y hay que leer y formarse, porque cuanto más herramientas tengas, mejor podrás dar. Claro. Es como alimentarse, como nutrirse, es Sí. igual. Cuanto Lo cual- más sabes, más sabes también. Sí, lo cual no significa que hay algo que es intuitivo, Claro, que se puede tener claro. sin formación. Exacto. Y hay gente Por que... supuesto, ahí está el talento. Sí, y hay Exacto. gente que no tiene esa formación y de repente te hablan y lo entiendes perfectamente, Sí, y te sí, transmiten sus sentimientos Sí, mejor sí, que sí. nadie. Una luz propia inicial ahí. Sí. Contamíname. A mí me encanta cómo terminó. Aunque se remonte en el tiempo a una canción de mucho tiempo ya, de mucha edad, pero que creo que sigue vigente y que detrás hay un planteamiento de visión de la realidad muy específico que me gustaría que nos explicaras un poco. Además, creo que es una manera de concentrar en un término algo que forma parte del sustrato básico de la sociedad. Adorno decía que la sociedad es un concepto que tiene incluidos todos los momentos individuales, ¿no? Entonces creo que de alguna manera hay un poquito de todos en cada uno, y que eso, que el hecho de la contaminación tal y como la planteabas en tu canción y cómo se ha ido convirtiendo ya casi en un himno generacional y sigue siendo una aspiración, pues hay un sustrato que vamos viendo que es verdadero. Entonces me gustaría que nos desgranaras un poquito cómo evoluciona en el tiempo, cómo ha venido evolucionando en el tiempo la filosofía del contamíname. Bueno, que yo soy una persona a la que le interesa el mestizaje cultural, eso es indudable y es muy anterior al Contamíname. Cuando yo vivía aquí en Canarias, trabajábamos en el taller canario, y el mestizaje y la mezcla era uno de los elementos fundamentales de nuestra música. Mezclábamos ya elementos del folk y del folclore con la música más moderna, de canción con cosas de latinoamericanas, con cosas africanas. Entonces siempre creí en el mestizaje cultural. Es más, yo diría, después de vivir tantos años fuera, que eso está en el ADN de los canarios, ¿no? Porque pues siempre sentí que nosotros geográficamente y en una parte de nuestra cultura somos África, pertenecemos a la Unión Europea por nuestra relación y por formar parte del Estado español, y además tenemos un bagaje de cultura latinoamericana. Es cierto, sí. Brutal, ¿no? Inmenso, sí. Brutal. Entonces, nosotros hemos crecido todos entendiendo que el mestizaje es casi como una forma de vida. Sí, ¿Cómo no podríamos realidad. concebir, por ejemplo, ser canario o canaria si uno no entiende el mestizaje? Porque Claro. es imposible.
Entonces, eso siempre estuvo en mí. Ahora bien, luego existe esta cosa de, está muy bien que de Marruecos nos vengan los tambores y tal, pero las personas no. Nosotros queremos vuestra música, vuestros instrumentos, pero a vosotros no os queremos, ¿no? Es muy cool poner un negocio donde están las, ¿cómo se llaman? Sí, y se fuma y tal, y qué cultura marroquí más bonita, pero luego vemos árabes por la calle y todos nos asustamos y no queremos tener tratos con ellos. Estás metiendo el dedo en una llaguita. Pero nos gusta su cultura, nos gusta, claro. Y además nos la queremos apropiar. Entonces yo creo que el mestizaje verdadero es el que deja pasar la cultura, pero también a las personas. A la gente, claro. Para que la gente también circule por el mundo y se mezcle, ¿no? Y en un momento dado, yo estaba recién llegado a Madrid, esto era en el año 1994, yo leí un libro de Carlos Fuentes, el escritor mexicano, se llamaba El Naranjo, y era un libro que hablaba de mestizaje. Las naranjas son de la China, ¿no? Originalmente. El naranjo es un árbol de la China. Pero él hablaba cómo el naranjo acabó llegando a América, ¿no? En la casa donde vivía Hernán Cortés había un naranjo en el jardín. Entonces él va desgranando todo eso para hablar del mestizaje, ¿no? Cómo históricamente las cosas han viajado de unos continentes a otros. Había continentes donde no había caballos. Los caballos tuvieron que venir a algún sitio, no en todas partes había caballos, por ejemplo. Y entonces ahí es que él, en una entrevista hablando de ese libro, utiliza la expresión contaminación cultural. Y yo dije, o sea, me pareció tan poderosa esa imagen, ¿no? O sea, como una cosa que yo hasta ese momento tenía asociado como algo feo, ¿no? La contaminación es sucia, es fea, es tóxica. De repente alguien podía usar ese término para algo que a mí me parecía tremendamente hermoso, que es la mezcla cultural. Y ahí es que se me ocurrió, contamíname, pensé, contamíname, ¿no? Entonces finalmente escribí esa canción que habla del mestizaje cultural y que acuñó, digamos, ese término, contamíname. Y bueno, ahí se la cantaron Víctor Manuel y Ana Belén, tienen un papel fundamental en lo que es la promoción, la difusión de esa canción. Ellos son los que la convierten en un éxito en España y en toda América Latina. Cuando yo fui la primera vez a América Latina a cantar, yo era básicamente el autor de Contamíname. Ya tienes una carta de presentación. Claro. No es lo mismo, oiga, soy Pedro, que vengo aquí a cantar. Es que yo soy el autor de Contamíname. Ah, bueno, entonces ahí a todo el mundo te va. Contamíname pasa. Sí, eso es. Sí. Ah, eso es de Contamíname. Entonces usted tiene camerino individual. La categoría lo da el Contamíname. Entonces, sí, nada. Y a partir de ahí, pues vinieron cosas muy buenas, ¿no? Luego creamos la Fundación Contamíname con ese nombre y ya se acaba creando algo así como una marca, ¿no? Claro. Oye, seguimos hablando, pues están hablando de Contamíname y creo que es hora de contaminarnos con lo que haya cocinado Luis. Ay, Dios mío. Un poco. Vamos a jugar con la vida. Soy Pedro, que es súper divertido. Vamos a ver. Sí. Yo recuerdo además, que ha sido uno de los grandes momentos musicales que he vivido. A ver, hoy Luis, ¿qué has hecho? Pero bueno, Luis, y yo te estaba criticando. Y yo te estaba criticando, Luis, perdóname. Pero hombre, de dos. Bueno, te perdono, te perdono. Pinta. Y todo. Tiene buena pinta y todo, Luis. Sí, hoy por lo menos el aspecto lo ha cuidado. Pues yo recuerdo uno de los momentos musicales más intensos, ricos y memorables que he vivido. Gracias. Y que, si no me equivoco, fue organizado y promovido por la Fundación Contamíname, que fue el reencuentro del taller en el Castillo de Agüimes, en Gran Canaria. Y estuve ahí, y eso es una cosa que no voy a olvidar nunca, porque estaba en un lleno absoluto y la gente vibraba con ese reencuentro del taller, que era algo muy añorado, y yo creo que lo sigue siendo por mucha gente, pero que, bueno, son las etapas que se han vivido y ya está, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que la Fundación Contamine retornara a esa raíz tuya compartida con Andrés y con Rogelio, y hubiera un encuentro musical con tanto impacto y con tanta energía como la que se vivió ahí. Sí, eso hay que decir que fue también, todo eso estaba dentro del marco de lo que es el Festival de Teatro de Agüimes, ¿no? Ajá. Agüimes tiene un festival de teatro bastante potente desde hace muchos años. Sí. Y entonces la Fundación Contamíname colabora
con el Festival de Teatro de Agüimes y se hacen una presentación de la fundación en Agüimes y a la vez se ideó digamos el reencuentro del taller. De hecho hay gente que me dice ¿por qué el taller no se reencuentra? Digo, el taller ya se reencontró. Ya se reencontró, claro. Es verdad que solo se hizo ese concierto en Las Palmas, en Agüimes, pero nosotros ya tuvimos un reencuentro, ¿no? Y sí, eso fue posible un poco por el marco del teatro y porque, bueno, la fundación pues llegó a hicimos esa parte de la programación, ¿no? Dentro del encuentro del teatro, ¿no? Oye, dentro de la misma filosofía que estás desgranando con el Contamíname, yo me pregunto por las reivindicaciones. Y hablas de la multiculturalidad, hablas del contagio entre los pueblos, entre las personas, entre la gente, pero creo que estamos en una sociedad de asignaturas pendientes. ¿Cuál crees tú que es la reivindicación que falta o la reivindicación que no se va a agotar nunca? Yo creo que, te voy a decir, igual va a resultar bastante sorprendente, pero creo que la cuenta pendiente que tienen nuestras sociedades es la igualdad de género. Para mí es la reivindicación más poderosa y más potente que debemos hacer. Ahora se oyen muchas voces de el feminismo ya está superado, el feminismo y el machismo es lo mismo, etcétera. Y eso es absolutamente falso. Falso. Mientras no vivamos en una sociedad absolutamente igualitaria, donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, es que no vamos a poder construir ninguna otra cosa. Estamos trabajando sobre un suelo desigual. Claro, y estamos trabajando sobre una sociedad, voy a utilizar palabras que resultan muy antiguas, pero es que son completamente contemporáneas. Es una sociedad patriarcal que ignora a la mitad de su población. Sí. Sí. Y a todo el potencial que eso tiene y que significa. Exacto. Mientras construyamos bajo esa premisa, es que no vamos a avanzar en las demás cosas. No, yo creo que esa es una cosa fundamental como punto de partida, diría yo. Como punto de partida, sí. Porque es verdad que se han avanzado mucho en ese terreno. También diría, es verdad que se ha avanzado gracias al feminismo. Si no hubiera existido como concepto, no se hubiera avanzado nada. Las mujeres todavía pedirían permiso para hacer cosas fundamentales como sacarse un carnet de conducir. Sí. Pero es verdad que todavía hay mucha tarea pendiente. Y este concepto que ahora se habla mucho, los micromachismos. Un brindis por la igualdad, propongo. Creo que este es el momento de un brindis por la igualdad. ¿Brindis de mus? Sí, sí. Brindis de mus. Nunca lo había hecho. Venga, pues venga, sí. Por la igualdad. Estamos aprendiendo, Pedro, ¿no? Por la igualdad. Bombón, mira, a ver, es que esto es bombón gigante, no es mus. Esto es bombón. Hay una diferencia. A lo mejor es simplemente que es una cuestión de nomenclaturas y que en Canarias se le llamaba bombón. Mi madre gigante. hace un bombón gigante que sabe exactamente igual a esto. ¿Ves? Esto es bombón gigante, aprobado. ¡Bien! Vamos a decir que de mi madre está un poquito mejor, pero está muy bueno también. Bueno, Pedro, quiero hablarte de esas cosas que comparto yo contigo. Cosas buenas, cosas malas, cosas que hablan los amigos. Orgulloso yo me siento de tenerte aquí a mi lado, compartiendo así el camino que nos lleve hacia algún lado. Quiero caminar, yo quiero seguir conversando juntos. Quiero cantar hasta morir, Quiero cantar, quiero seguir. ¿Qué? Haciendo amigos, Siendo amigos, siendo amigos, siendo amigos, haciendo amigos, haciendo amigos, siendo amigos, siendo amigos. a estas horas me da lo mismo. Canción ajena, Con tiempo malo, con Pedro Guerra. Muchas gracias, Pedro, Muchísimas gracias. Paradojas de la vida. Pedro se apellida Guerra y es una deliciosa calma. Un encuentro para recordar. Pero, ¿saben? Lo bueno de Siendo Amigos es que de pronto nos cambia el escenario.
del sol intenso a la bruma ventosa de los altos de La Palma, para hablar con una experta en el pasado. A veces el tiempo parece que se confabula contra nosotros cuando llegamos con nuestro cacharrito a lugares espectaculares, pero nunca nos resignamos, sobre todo porque nunca se sabe qué puede llegar a suceder. Se trata de una aventura, ¿no? Había niebla, brisa y a ratos ese siribir que parece que no pero moja. Y sin embargo, allí estaba nuestra invitada. Quizás porque por su trabajo está acostumbrada a los entornos complejos. Hola, ¿qué tal? Milagros Álvarez. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy Aquí bien, estamos. ¿ustedes? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¡Mua! ¡Mua! El viento, no se te ha llevado el viento. No, todavía no, todavía no. Ya estamos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Con un poquito de frío, caliente un rayito de sol, un vientito frío, así, Bueno, alternándonos. alternando una cosa con la otra. Alternándonos un poco. Pues mira, ahora vamos a atropellar un animal. No, mujer, no. Tampoco es animalidad de un animal. Milagros Álvarez, arqueóloga, es más, egiptóloga. Una persona con coraje, entereza, valentía y todo aderezado con una exquisita sensibilidad. Hacía frío, sí, pero disfrutamos. Vamos a dejarlo aquí. Aquí estamos. Ahí está bueno. Bueno, llegamos. Hemos llegado. Ya llegamos. Ay. ¡Opa! ¡Ay, qué buena está la tarde! ¿Verdad? Mira, hoy vengo bien acompañado. Oye, Luis, tú me dijiste a mí que habías estado aquí y que aquí no hacía viento. No, Sí, ¿sabes pero qué eso fue el pasa? año pasado. Es que yo mandé a Pero, traer macho. las máquinas de humo. A que quedaron Claro, naturales. claro, ahora son máquinas de humo. Claro, súper Porque las naturales. apague. Estamos por aquí que no veas. ¿Cómo estás, Milagros? Muy bien, Bienvenida, muy bien, bienvenida a tu muchas isla. gracias. Bienvenida a tu No, isla, No, y nuestra isla. bienvenidos ustedes a la vida. Ponte tú por aquí, ponte tú por aquí. Ah, muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Mítica frase. ¿Se ha quedado buena la tarde? Sí, sí, esa está siendo antológica ya. Sí, Bueno, sí, pero un sobre todo clásico. porque es verdad, porque la tarde en nuestro caso está buena siempre porque nos Porque rodeamos de nosotros gente la estupenda. hacemos buena, Eso exactamente. es, eso es, eso es. Uy, Ay, Milagro, Dígame usted. ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Encantada de estar aquí en el programa. Estupendo, estupendo, en la aventura. Esto es una Sí, aventura. esto es una auténtica Esto no es aventura. un programa, esto es una aventura. bueno, y la aventura empieza cuando Luis se sienta al lado tuya. Sí, Ahí ya verás eso- que empieza Vamos Eso sí a que va a ver. ser una aventura. Eso sí que va a ser una Deseando, aventura. deseando. Vemos que no cabemos colgados con estos cables. Oye, a mí me llama mucho la atención que dediques tu trabajo, ¿cómo diría yo? Al pasado. Al Exacto. pasado, ¿no? Pero a mí lo que me interesa de eso es una persona como tú, con una profesión como la tuya, ¿qué es el pasado? Bueno, el problema es que cuando decimos que el pasado puede ser hace 5 años, el pasado puede ser hace 10, hace un siglo, el pasado puede ser milenio. Yo me he dedicado a la profesión de historiadora, de egiptóloga, por sentir atracción hacia el pasado. Qué curioso eso, atracción Sí, hacia a el lo pasado. que había antes, ¿no? Ajá. A ver la evolución del ser humano a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, porque siempre no hemos sido igual. Las Claro. civilizaciones no han sido siempre las mismas, unas han desaparecido a lo largo del tiempo, y eso me atraía mucho de pequeña. ¿Qué había antes? Parecía, cuando yo estudié en un colegio de religiosas, y parecía que el mundo, ¿no? Que la vida comenzaba con Cristo, con el nacimiento de Cristo. Ajá. Pero cuando yo conseguí descubrir que antes de Cristo había milenios de historia, entonces ahí es cuando yo empezó mi interés por el pasado. Y hablando de un pasado más cercano, digamos, Sí. ¿tú crees que nosotros en el pasado, la civilización, éramos más felices? O sea, quiero decir, nosotros ahora parece que cuanto más tenemos, más felices podemos ser, pero no puede ser, haciendo referencia a esa frase tan popular, que seamos más felices cuanto menos necesitamos y no cuanto más tenemos. Bueno, yo creo que también las tecnologías hoy dan también mucha comodidad. Los avances en la medicina también nos dan una mejor calidad de vida. Por tanto, no podemos decir que ahora vivimos peor que hace un siglo en que niños morían de una gripe. No, vivir peor no, pero por ejemplo,
se suele decir mucho que la ignorancia hace que seamos más felices, ¿no? Y antes no teníamos esos avances, pero quizás tampoco teníamos las necesidades que tenemos hoy. Ahí voy yo, quizás. Pero yo creo que el conocimiento da felicidad y satisfacción también. El conocimiento da felicidad y satisfacción. Así como me gusta a mí vender la cultura. La cultura no solamente es entretenimiento, sino que la cultura también satisface algo parte y produce incluso placer. ¿no? Cierto, tener conocimiento, ya son las personas más interesantes. Pero eso no son cosas materiales, eso son conocimientos, eso es enriquecerse por dentro. Claro, pero va en función también de la necesidad. Yo creo que va en función de la necesidad. De hecho, Aristóteles decía que uno es feliz cuando deja de necesitar. Ya, y si nos paramos a pensar, yo creo que hay mucha verdad en eso. Claro, es que si necesitas cosas te pueden faltar, pero si no necesitas nada, estás completo. Claro. Exactamente, claro. Los místicos también lo decían. San Juan de la Cruz decía que si quieres tenerlo todo, no quieras tener gusto en nada, ¿no? Porque interesante eso. Lo decía él y yo creo que porque sí. En la medida en que eliges algo, estás rechazando todo lo que hay alrededor. La felicidad, en mi opinión, es la libertad. La libertad y no depender de nada. Ay, me ha gustado mucho esa palabra. Me gusta mucho la libertad de expresión, que yo no la cambio por otras cosas. Creo que es lo más importante, ¿no? Será porque yo también he estado en países en el que el régimen político no restringe la libertad. Entonces, cuando yo me doy cuenta que como la libertad no hay nada. Precisamente ahora que estás comentando eso, tú que has estado en lugares tan diferentes, tu concepto de la libertad ahora mismo, conociendo cómo se vive en determinados sitios, ¿qué es para ti realmente la libertad? ¿Se basa a lo mejor en una manera de vestir, en una manera de pensar, en una manera de expresarse? ¿Qué es la libertad? La libertad es la expresión para mí. La expresión. Sí, la capacidad. Nosotros ahora podemos estar hablando aquí de cualquier tema y no tenemos por qué tener miedo. Mientras hay países del mundo en que hablar de determinados... Hay temas tabúes que hablar de ellos supone un problema. Claro. Que se te marginen, hay países en los que se vigilan a las personas, entonces no existe libertad de expresión. Por ejemplo, en nuestro país podemos criticar al presidente y no hay un problema, en otros países sí pueden haber problemas. Milagros, ¿tú te sientes libre en tu trabajo, por ejemplo? Bueno, sí, yo me siento libre, yo he elegido mi profesión y bueno, tengo algunos inconvenientes, ¿no? Trabajando en el país que trabajo. Pero sí soy libre, por dentro soy libre. Vale, pero y al espera, final decido. Yo te pregunto, ¿eres libre tú? Sí, por supuesto. Sí, soy libre y sobre todo hay algo de lo que me siento muy orgullosa, que todas las decisiones las tomo yo. Todas mis decisiones importantes. Eso no quiere decir que yo cuando tenga que tomar una decisión no hable con mis padres o con algunas personas que son importantes para mí. Pero si hoy en día si cometo un error es porque yo libremente lo he decidido cometer. Y porque me ha ido mal, pero soy libre para... Claro. Claro. Una pregunta. Sí. ¿A ti, por ejemplo, veías Jurassic Park? Sí. ¿Y te imaginabas haciendo ese tipo de cosas? No sé. Bueno, ahora vuelvo. Jurassic Park no exactamente. Mi tema está más bien relacionado con Indiana Jones, con el pero bueno, el hecho de recuperar cosas que a priori se dan por perdidas, ¿no? Que no existen y tú haces que existan. Sí, es dar luz a ese pasado, ¿no? Pero más bien mi interés por el pasado viene a través de la Biblia. En mi casa había una Biblia enorme, cuando yo era pequeña, y a mí me gusta mucho ver las páginas de la Biblia, porque a mí me gusta mucho la iconografía. Por si acaso. Y cuando miraba las páginas de esa Biblia, veía todas las escenas que tenían que ver con escenas bíblicas en Egipto. Y ahí es donde empezó ese gusto por el pasado. Lo que pasa es que yo decía, ¿cómo se construye la historia? ¿Cómo podemos saber determinados hechos del pasado? Y es supe que era a través de la arqueología y a través de una serie de disciplinas cómo el hombre conseguía reconstruir la historia. Y has hablado de la Biblia. Sí. Yo no me quiero meter en religiones, porque creo que cada uno es libre de tener la religión que tenga y seguirla, ¿no? Pero tú crees en la energía, quiero decir, lo digo porque estás acostumbrada a coger objetos que llevan cientos de años en un lugar. A ver si me explico, más allá de la religión, las personas cuando se van, yo creo
que pueden dejar una energía en un sitio, que puede haber una casa en la que haya una mala energía, Estás hablando igual de que puede haber una casa importante. que... Sí, porque mira, por ejemplo... Delicadilla. Por ejemplo, Mínimamente. cuando se toman las... Pero eso tú dices que no te quieres meter en religión, No, ni en creencias, religión pero no. tocas creencias, estás entrando en dimensiones de creencias. Sí, pero a ver, voy a algo más científico, ¿no? Bueno, no sé, tampoco científico no es la palabra. Cuando se hacen las psicofonías en los sitios... Upa, yo, ¿dónde por estás ejemplo, a entrando, ver, un momento. Yo no creo que haya... Yo personalmente no creo que haya un fantasma. Pero sí creo que se captan energías. Y las energías son esos ruidos. No pienso que haya una persona que ha fallecido que siga ahí. Sí. Yo, que respeto Sí. muchísimo a la gente que cree que hay un espíritu ahí, me parece perfecto. Pero sí, yo creo que hay una energía concentrada en un sitio. Te lo pregunto a ti porque estás acostumbrada a ver cosas que llevan mucho tiempo, tienen una Sí, historia. es cierto. Lugares Sí, que en lugares únicos, en lugares Exacto. únicos. Y lugares que estando muertos encierran vida. Exacto. Bueno, Y esta pregunta vivencia. me la he hecho muchísimas veces, ¿no? Si yo alguna vez dentro de la tumba, en tumbas donde hay momias por todos lados, fragmentos de momias, que han sido enterrados muchísimas personas a lo largo de los siglos, he podido percibir algo y mi respuesta es no. No. Además, nunca me he parado a pensar eso. Nunca. Interesante. Ni siquiera en esa oscuridad profunda que yo digo que hay dentro de las tumbas egipcias, hay una oscuridad inmensa, hay una oscuridad que si alguien se pusiera aquí delante, no podrías verlo. Y algunas veces pienso, bueno, esto es un cementerio, las tumbas son cementerios, lugares donde han sido enterrados personas. Y bueno, y fruto del saqueo de los ladrones a lo largo del tiempo, uno ve una pierna por aquí, una cabeza por otro lado. ¿No te da mal rollo? No, para nada. Para nada, nunca he sentido miedo. Lo único que tengo miedo es a caerme o que parte del techo se me caiga encima. Claro. Es el único miedo real para mí y yo creo que para todas las personas que trabajamos allí. Es curioso, los egipcios que trabajan con nosotros muchas veces tienen miedo a la oscuridad, porque ellos creen que en la oscuridad se manifiestan una serie de seres, ¿no? Claro. Y entonces cuando se quedan oscuras tienen mucho miedo. Y algunas veces hacemos el jueguito de apagar las luces para quedarnos a Qué oscuras y curioso, divertirnos. qué curioso, Pero qué nunca curioso. he pensado ni en maldiciones ni nada extraño. No creo nada en cosas de ese Es que tipo. yo creo que hay un miedo que es innato a la o sea, ya no a maldiciones, sino a la muerte en sí. Es decir, es como... Yo pienso en ver un cadáver y siento miedo. Hombre, miedo. No sé, a lo mejor no es Yo miedo creo- la yo creo palabra, es puede ser que no sea una miedo. experiencia de respeto. Sí. De respeto sobre todo hacia algo luminoso, ¿no? Que está ahí, hacia lo trascendente, que de alguna manera la experiencia de la muerte que me lleva a la experiencia del tiempo en sí. Porque... Sí, pero yo creo que esa es una de las cosas más atractivas que tiene Egipto. Muchas veces me han preguntado por qué a la gente le trae tanto Egipto. Y yo creo que detrás de esa atracción de Egipto está la muerte. Está el más allá. Que las personas se sienten atraídas, momias. Atraídas por las el momias más son, allá. Por lo que no son conocen, personas ¿no? muertas, Claro, son conservadas. Y que uno las ve y casi que parecen, algunas son tan perfectas que parece que la persona acaba de morir el día anterior. Y yo creo que eso es uno de los mayores atractivos que tiene Egipto, la muerte y el más allá. Y el más allá. Y el más allá. ¿A ti te conecta de alguna manera el estar tan en contacto con esa realidad del mundo egipcio antiguo, de la trascendencia del más allá? ¿Te conmueve, te toca dimensiones personales? Sí, por supuesto. Yo también siento una atracción. No es que sea creyente en un más allá, pero sí siento atracción hacia cómo ellos concebían la muerte y cómo concebían un más allá. En una civilización 3000 años antes de Cristo, que uno piensa, ¿qué había antes de Cristo, no? Antes del cristianismo, antes del judaísmo, en esa época, ¿no? En que surgen las grandes religiones monoteístas. ¿Qué esa civilización, cómo explica ese más allá? Entonces mi tesis doctoral va sobre eso, explicar el origen del más allá, cómo es el hombre el que construye ese más allá, tanto el paraíso como, entre comillas, el infierno, que en Egipto no existe realmente lo que es el paraíso o el infierno, pero sí existe una serie de imágenes hacia el más allá. Y me llama muchísima atención cómo los miedos reales de esta vida son los que se proyectan en el más allá. Claro, los demonios vienen a ser esos animales que en vida te pueden matar, pues se proyectan en el más allá. Entonces sí siento una atracción a explicarlo y sobre todo a razonar, ¿no? ¿Tú crees que eso sucede ahora también? Sí, yo creo que la religión, cualquier religión, está conectada con el miedo.
siempre ha sido mi hipótesis. Upa, Siempre le digo a los tocando alumnos una tecla. de Egipto, cuando les doy clase de religión egipcia, siempre les digo, ustedes piensen una cosa, si nosotros tuviéramos una vida perfecta, si nosotros no sufriéramos enfermedades y no conociéramos la muerte, nadie pensaría en Dios, ni nadie estaría pensando en un más allá, ni nadie. Entonces toda esa parte caería, porque solo intentaríamos pensar en Dios para darle las gracias. Entonces ya ahí ya no entraría tanto. Estás tanto diciendo Dios. entonces que la fe como experiencia hace agua si se quita el elemento miedo. Sí, se quita el elemento miedo y se quita la muerte y se quitan todas esas cosas que nos hacen sufrir a todas las personas de cualquier civilización del mundo, tanto presente como pasado. Pero Milagros, una pregunta. ¿Por qué la muerte es algo negativo? ¿Por qué no forma parte de ese círculo que directamente lo cierra? Siendo dos realidades. Hay un claro. texto egipcio que dice que nadie ha venido del más allá para decirnos lo que hay. Y supuestamente todos tenemos en la visión de que los egipcios eran muy creyentes, que incluso tenían más atracción por la muerte, por el más allá que por esta vida, y eso es completamente mentira. Es un prejuicio. Exacto, eso es completamente mentira. Lo que pasa es que vemos esas tumbas convertidas casi en casa, Sí, llenas claro, de color, que claro. pensamos que a ellos Claro. les gustaba la muerte. No, no les gustaba la muerte. Nadie ha venido del más allá, dice un texto, para decirnos lo que hay. Entonces, ese sentimiento de pesadumbre, de tristeza ante acabarse o no saber lo que hay. No tenemos que, yo no estoy diciendo que con la muerte se acabe todo, pero yo no sé lo que hay. No puedo demostrar a nadie y me puede decir lo que hay. Y eso lo sentían lo mismo los egipcios. El nacimiento y la muerte vienen siendo las dos claves del tiempo, del tiempo vivido como experiencia vital. Sí. ¿No? Tú estás en contacto directo con la experiencia y el tratamiento que el mundo egipcio hacía de esta cuestión tan fundamental para cualquier ser humano. Pero, ¿de qué modo eso toca la vida de Milagros? Pues la verdad que no sé. Para mí, la egiptología, estudiar ese mundo, tiene que ver con mi profesión. Hacer libros sobre esa temática o talleres sobre esa temática tiene que ver mi profesión. Después ya mi religiosidad está aparte en otro lado. No las conecto una cosa con otra. Intento ser bastante fría. Y les puedo asegurar que muchos egiptólogos, los que son egiptólogos, que ya son científicos, ¿no? Especialistas en Egipto, tampoco conectan unas cosas con otras. Pero sí es verdad que hay muchos egiptómanos o que les atrae a la egiptología, que se acercan a la egiptología curiosamente para buscar explicaciones. Yo, por ejemplo, muchas veces en mis clases, la gente cree que yo tengo la verdad sobre la muerte o lo que más allá porque conozco Egipto. ¡Qué curioso! Y eso no es verdad. O sea, yo no sé nada más de lo que puede saber cualquier otra persona. Pero creo que los egipcios, al vivir 3.000 años antes de Cristo y hacer una de las grandes civilizaciones, construir esas pirámides, ¿no? Esas tumbas, pues ellos pueden tener una verdad que nosotros no conocemos y que ellos nos revelan. Sí, sí. A mí me interesa, respecto a lo que estabas diciendo sobre las sociedades y la evolución de las sociedades, el ser humano en sociedad, el ser humano en sociedad que tú estás estudiando en esas épocas del pasado y el ser humano en la sociedad actual. Sí. Y eso me lleva a la idea de que para mí está manida y obsoleta de la concepción del ser humano como ser social. Y sin embargo, me gustaría saber cuál es tu perspectiva, porque yo tengo una cantinela con eso, ¿no? Yo creo que el ser humano no es un ser social. Estoy convencido de que no es un ser social. Estoy convencido de que es un ser de relación. Sí. Porque un ser social es un ser estructurado dentro de una sociedad, que ha experimentado un proceso de enculturación para integrarse en unas coordenadas, en unos parámetros, pero al final termina siendo una pieza más que reproduce los propios elementos del sistema en el que está. Sí. Sin embargo, yo reivindico al ser humano como ser de relación, ser que está en relación con todo lo que le rodea, sea persona, naturaleza, sea nube, sea árbol, sea piedra. Sí. ¿Cómo ves tú eso? Porque hay un contraste. Sí, bueno, yo sobre ese tema es un tema muy interesante porque es verdad que según en qué cultura del mundo o en qué lugar del mundo nosotros nacemos, somos de una manera u otra. Ajá. Eso está clarísimo. Y sobre todo... Incluso de la familia en la que nacemos. Sí, y otra cosa, la religión tiene mucho que ver también en cómo también nos vamos a comportar. Yo pasé una vez una experiencia que me di cuenta de que las personas estamos en una sociedad
Ya tenemos un proceso de aculturación y siempre he tenido en mente, después de que viví esa experiencia, que el hombre es un lobo para el hombre. Homo hominis lupus est, Rousseau. Totalmente. Y que necesitamos las leyes. Cuando yo oigo algunas veces jóvenes que dicen que tenemos que ser más libres, anarquismo y otra serie de cosas, ¿no? Que como que tenemos que ser mucho más libres, yo no creo que podamos ser más libres, sino que necesitamos leyes. Yo, por desgracia, por fortuna, porque también ha sido un aprendizaje en mi vida, estuve en Egipto cuando estalló la revolución en el año 2011. Cuando estalló la revolución en el 2011 fue en enero un levantamiento de la policía contra el gobierno y hubo durante unos días donde el gobierno no existía. La policía abandonó todos los lugares de Egipto y por tanto había una auténtica anarquía. Eso supuso que las personas empezaran a vengarse de otras personas, porque como no había policía, había posibilidad de venganza. No sé si de todo, ¿no? Sí, sí, fue un auténtico disparate. Cogieron el arma para vengarse de aquel vecino, para robar a sus vecinos, para entrar en los bancos y hacer todo tipo de desastres porque las leyes no existían en aquel momento, no había gobierno y la policía había desaparecido. Y eso me hizo a mí así en la cabeza, ¡cling! Y desde ese momento supe que todos tenemos que vivir con unas leyes porque si no nos mataríamos, si no existieran leyes. Estás hablando de situaciones de peligro. Yo les quiero preguntar a los dos, cuando estamos en una situación de peligro, o ya no de peligro, a lo mejor una situación en la que hemos hecho algo mal, algo que ha estado mal, que ya no se puede remediar, tendemos siempre a, durante un tiempo, que supongo que varía según... un poquito en calor. Sí, gracias. Según la persona, a lo mejor pueden ser unos momentos, a lo mejor pueden ser unos días, unas semanas. Sí. Nos bloqueamos durante ese tiempo variable en si no hubiera dicho, si no hubiera pensado, si no hubiera ido, más que en adaptarnos a la situación y o cambiarla o adaptándonos, seguir en ese camino nuevo que se ha modificado. Cuando estamos en una situación de peligro, o ya no de peligro, a lo mejor una situación en la que hemos hecho algo mal, algo que ha estado mal, que ya no se puede remediar, tendemos siempre a, durante un tiempo, que supongo que varía según... un poquito en calor. Sí, gracias. Según la persona, a lo mejor pueden ser unos momentos, a lo mejor pueden ser unos días, unas semanas. Sí. Nos bloqueamos durante ese tiempo variable en si no hubiera dicho, si no hubiera pensado, si no hubiera ido, más que en adaptarnos a la situación y o cambiarla o adaptándonos, seguir en ese camino nuevo que se ha modificado. En situaciones extremas yo creo que el ser humano se agudiza, incluso se dice que en una situación extrema de peligro una persona puede tener más fuerza de la normal. Sí, es cierto. Que podría incluso levantar hasta un coche, he oído decir. Yo no sé si eso es verdad. cierto. Oye, Yo lo Luis, hice una vez. vente, que Y una persona que parece cobarde, ser la persona más valiente del mundo. Es como en el extremo Que les todos quiero preguntar una respondemos. cosa. Sí, De exacto, alguna en el manera, extremo. porque el instinto de supervivencia puede ser arrollador. Exactamente, Es yo el lo más creo. poderoso de los instintos. Si yo que alguna tenemos. vez he estado en alguna situación así y a mí lo que me da es una chulería de mucho cuidado, que me cargo a todo el mundo. Sí. Pa. Oye, Sí, es que, sí. es que has dicho eso y me has recordado una Y cosa deseo que... de protección hacia la Claro, persona que esté claro, que esté a mi lado. que es Sí, instintivo, exactamente. es primario. Que ahora que estaba diciendo eso de superfuerza y tal, me he acordado de una cosa. Has hecho un cómic Sí. sobre ¿verdad? ti y tu compañera, ¿no? Sí. Entonces, pensando yo en lo del cómic, digo, si nosotros nos dibujáramos... Mira, Luis, que has venido, que quiero que tú también me contestes. Si nosotros nos dibujáramos a nosotros mismos y ese dibujo se convirtiera en una realidad, ¿cómo nos gustaría dibujarnos? No sé, yo tal como soy, estoy encantada conmigo misma. No puedes malgastar esta mala visión. No, vamos a ver, te voy a ser sincero, con un poquito menos de cadera, pues sí, me perfilo un poquito nada más, pero además, con mi coquito, con mi cabecita, con la que tengo, ya Muy está, bien, yo estoy claro que contenta. sí, claro que ¿Y tú, sí. Oscar, cómo te dibujarías? Yo, pues, yo creo que me dibujaría tal cual soy, sí, tal cual soy. Porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque yo no soy autor de esto. Y por lo tanto, solo tiene autoridad para modificarlo el autor. Ya está. Muy bien. El autor. ¿Y tú, Luis, cómo te dibujarías tú? Así.
Le ha Imagínate, preguntado tú imagínate. cómo se dibujaría. ¿Lo ves? Mira, Luis, Así, yo, así. Con conociéndote- un palito. No, ¿no? mira, conociendo a Luis se dibujaría, diría, con un 6 y un 4 que tienes tu retrato. Pero es una experiencia estupenda. Pues ¿no? yo me pongo de perfil. Sí, ha sido una gran experiencia. Más se ha traducido al inglés, al italiano, al alemán. Hicimos la traducción al árabe. Al árabe Entonces también. muchos niños en Egipto han podido leer nuestro cómic en árabe y ver cómo dos egiptólogas, mi colega con la que trabajo sale su avión desde la Toscana y el mío sale desde La Palma directa Ah, a bueno, Egipto. qué bueno, y qué todos bueno. dicen, hay un vuelo directo desde La Palma hasta Egipto. Digo, no, eso me lo acabo de inventar yo. Tú di que pero sí, bueno, muchacha, tú di que pero para darle sí. un poco de gracia también a... O sea, que eres al una cómic. persona bastante creativa. Sí, me encanta, me encanta. Porque fue, o sea, quiero decir, salió de ti, surge de ti la idea. Sí, pero surge porque también tiene su origen en mi niñez. Cuando yo era pequeña, veía durante la Navidad y Semana Santa todos los peplum, estas películas que tenían que ver con la Biblia, ¿no? Cleopatra, los 10 mandamientos. Y cuando ya fui mayor, estudié historia, estudié egiptología y vi de nuevo las películas, dije, socorro, ¿qué es esto? ¿Qué es esta Cleopatra Elizabeth Taylor tan mal vestida? Claro. Estos errores, ¿no? Ese Históricos. Charlton Heston ahí. Sí. Exactamente, una cantidad de errores. Este postureo impresionantes. innecesario. Ropas brillantes, vamos, ropas de carnaval. Sí, Yo las veo claro. y digo, son ropas de carnaval de Tenerife. Claro. Y entonces decidí hacer una Gran especie Canaria. de storyboard, ¿no? Donde el cómic, los personajes estuvieran vestidos acorde a la época, los objetos acorde a la época en el momento que se desarrolla la historia, porque la historia consiste en dos egiptólogas que van a Egipto y hay un flashback que vuelve hacia atrás a un momento de la época en que vivió la reina Hatshepsut. Y entonces vestí a la reina como tenía que vestirse, nada sin... Vamos a olvidarnos de la Cleopatra de Elizabeth Taylor. Y con todos los objetos y el ambiente que tendría que realmente ser, y eso por supuesto fruto de un estudio, de nuestros estudios que hacemos en los egiptólogos. Y de ahí surgió la idea, de forma que si eso mañana se lleva al cine, estaría perfectamente Qué bien, vestido. Sí. qué bien, qué bien, Sí, qué y ha gustado interesante. mucho la idea. Incluso hemos tenido, mi sueño es que algún día se convierta en unos dibujos animados. Bueno, al estas tiempo. historias. Ahí lo estás soltando. Porque me resultan bastante... Ahí lo estás soltando y no se sabe. Mira, como viene el viento se lo lleva a otra parte y a ver dónde cae eso. Me gusta mucho el tema creativo. Y después creé un personaje de un niño canario, un benaurita, que se llama Tanusu, y un niño egipcio Min, para enseñar historia de Canarias, historia de Egipto. Ah, qué bueno. También para otra serie de libros que Qué he bueno, estado serie de haciendo, bueno, para enseñar claro, historia, qué que ellos bueno. hablen y nos digan directamente Qué interesante. cómo es nuestra historia. Y ahí es donde yo suelto mi parte creativa, Tu que parte me gusta, creativa, claro. me gusta muchísimo. Oye, pero aparte de estar en cómic, que está muy bien, ustedes no saben que haya sido portada de una revista. ¿Sí? Sí, bueno, ¿Sí? no exactamente. A ver. No como suena, ¿Portada? pero ha sido portada de una revista. No, fue una experiencia cuando salió, fue una publicación que hice para el National Geographic. yo y me National imaginaba Geographic. que era- No, Sí, yo no salí, yo no soy ninguna especie de extraña para salir en portada del National Geographic. Pero mira, pero ahí salió. Sí, pero fue una cosa muy curiosísima porque fue en la época que se dice que se iba a descubrir la tumba de Tutankamón, Ajá. de la reina Nefertiti, Nefertiti, sí. porque que estaría supuestamente detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón. Ajá. Y todo el mundo me llamaba, me escribía por Facebook. ¿Tú qué crees? ¿Es verdad? ¿Cómo han llegado a esa conclusión de que la tumba de Nefertiti puede estar detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón? Y decidí escribir unos artículos para mandar aquí a los periódicos de Canarias. Y gratuitamente, por supuesto, de forma desinteresada, para un poco explicar hasta por qué este egiptólogo había llegado a esta conclusión y hacia dónde nos llevaba esta investigación. Y son las cosas de la vida, porque a mí hay un hecho que se me cumple siempre. No hay mal que por bien no venga. Siempre que cuando yo digo, Dios mío, Qué esto bueno. me sale mal, porque viene algo mejor. Algo bueno viene. Eso es para calor. Siempre. Por tanto, que nadie se desanime, Sí. porque siempre hay algo malo que por venir algo bueno. Y uno de los periódicos a los que yo lo envié, lo publica, y el otro no lo publica, pero yo no sé si es que el correo no llegó o, bueno, tenían intereses en otros temas que no lo publican. Y entonces yo había escrito para National Geographic Historia algunos artículos y decidí enviarlo a National Geographic, Ajá. ¿no? Digo, bueno, miren, al de la revistita amarilla, ¿no? Que es con el que conocemos de toda la vida. Sí.
Y dio la casualidad que al día siguiente me llama el director y me dice que le encantó el artículo y me pide permiso para publicarlo y en portada. Bueno, qué experiencia. Y estuvimos hablando y digo, bueno, pues se cumple uno de mis sueños, que creo que todas las personas que nos gusta la historia, ¿no? Y que estudiamos esta carrera, de decir algún día un reportaje nuestro ser portada en una gran revista. National Geographic nada. Sí, pero fue un mal, porque no viene no venga, bueno, pero ¿no? a veces las cosas suceden así, porque Sí. no sabemos cómo se van a encadenar los Exacto. acontecimientos. Y así No hay muchísimas mal cosas. que por bien no venga. Pa, 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 pa. La canción que canta Henry Fiol, que dice no hay mal, ¿no has oído Henry Fiol? Que a ella le encanta el son cubano y tal. Sí, mucho, Henry mucho. Fiol Es mi música hace... preferida, la música latina. Lo que pasa sí. que Pues Henry eso. Fiol no es cubano, pero Da igual. pero canta música cubana. Ajá. Y tiene muchas canciones así. Tú eres una mujer que te gusta la libertad, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, lo decía antes. Ah, que ya hablaron de eso. Sí, es que, claro, que no te estaba... La libertad para mí, la libertad ¿Por qué lo decía? para los demás. ¿Por qué lo decía? Entonces vamos a cantarle aquella que dice... Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Nino Bravo, nada menos. Libre Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Se ha quedado buena tarde! Bueno, por ahora vamos a salir nosotros. Mi lamento y mi verdad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Llegó un momento que no había la guitarra. Fuiste a Rousseau, al Homo hominis lupus est. El hombre es un lobo para el hombre. Pero yo creo que ya está bien con eso. Porque pregunto, si nos creemos que eso es así, ¿dónde queda el amor? El amor. Sí, el amor como experiencia humana suprema. Y ¿Dónde necesidad, queda? como necesidad también. No, necesidad no, porque la necesidad, y esto nos podría soltar un debate tremendo, creo que hay incompatibilidad entre la necesidad y el amor, precisamente No, el vale, amor. vale, espérate, no, me has entendido Ah, mal. Me has entendido ¿dónde me mal, estás Bosco, que queriendo yo te llevar? conozco. Bosco, que ¿Dónde yo te me estás conozco. queriendo llevar? Me has entendido mal. Necesidad me refiero del amor, de entregar el amor. Vale, Vale, de no acuerdo. no de necesito que me quieran. De acuerdo, vale. Pero voy a algo más esencial, con mucho más sustrato, ¿no? En el momento en el que yo asumo esa premisa, el hombre es un lobo para el hombre, yo me estoy desapegando de una realidad que creo que sí es la verdadera, que es la experiencia del amor como valor supremo de la vida y del ser humano. ¿Dónde queda el amor entonces en el mundo en el que estamos? Porque si no, yo tengo que estar compitiendo contigo sí o sí. No sé. Yo me resisto a eso. Ya, yo creo que muchas veces el amor parece, cuando hablamos de amor en mayúscula, lo estamos relacionando con el amor de una pareja, ¿no? El amor de un hombre o una mujer. Pero es que el amor, hay tantos tipos de amores, ¿no? Que yo creo que el amor es fundamental en la vida. Solo creo, pero por otra parte se nos cae por otro lado. No puede estar el amor en todas partes, porque si hubiera amor en todas partes no habría guerras, ni había cosas terribles. Claro, ¿no? lo que pasa es que, no sé, porque las leyes... Pero mira, el amor es... Tengo un amigo Prefiero que... la libertad. Pero una cosa no implica la otra, Milagro. No lo sé, es un tema bastante delicadillo, ¿eh? Es No sabes, complicado. es complicado. No es que sea delicado, en realidad es que es complicado porque tiene demasiadas raíces. Sí, pero no sé, yo creo que todas las raíces que buscamos o que pretendemos encontrar en esa cuestión, todas conducen al mismo tronco. Y no sé, ¿será que yo me resisto a vivir en un mundo competitivo, en un mundo en el que tú eres tú y yo soy yo? Y sí, en el individualismo, ¿no? Porque estamos en una sociedad muy individualista. Sí. Pero porque también los valores con el tiempo han ido cambiando. Es decir, la competitividad con el resto y no con uno mismo, que me parece un fallo garrafal. Uno debería competir con uno mismo y mejorar. Y sin embargo queremos ser... Viendo la competitividad como visión de mí mismo,
en positivo y en mejora diaria y constante, ¿no? Constructiva. Claro, claro. Tú Pero ser compites contra ti. competitivo no es malo. No es malo. Que lleva la No es malo. superación también. Sí. El problema es cuando queremos poner la pata encima a las personas y a costa de lo que sea. Pero porque ya los valores entonces Claro, pero yo, empiezan por a ejemplo, cambiar, yo tengo los siempre valores deseos de personales. superación constantemente. Pero no a costa de Pero nadie. contigo. No, por supuesto, no, pensando... ¿Tú lo has vivido eso? ¿Has sentido cómo están queriendo superarse a costa de ti? No, vamos a ver, no. Yo lo que he sentido es que la competencia, las envidias, en un momento de mi vida, no se hicieron más presentes. Cuando no era nadie, era una simple estudiante, pues todo era más normal, todo era más idílico. Y cuando empecé a intentar crecer, ¿no? Después de que yo hice mis estudios, me quise ir a otro lugar a estudiar y quise crecer, pues ahí me quedé sola. Pero porque Empezó- brillar es peligroso. Brillar desata muchas envidias. Ser libre alrededor. muchas veces te lleva como consecuencia a la soledad. A la soledad. A la soledad, porque de pronto, y yo creo que es una experiencia que han vivido muchísimas personas y no Sí, yo, sí, es de cierto. que de pronto tú empiezan a desaparecer amigos o personas que dejan de hablar porque algo bueno te ha ocurrido. Y entonces no lo entiendes, en vez de disfrutarlo contigo, pues... Qué curioso eso. Pero yo creo que a todos, ¿no? Y Pero a tú ustedes... eso cómo lo llamas, envidia. Ay, mal vivir, que hay gente que tiene mal vivir. Yo no creo ni que me tengan que envidiar, porque es mal Sí, a lo vivir. mejor no es una envidia de querer lo tuyo, sino de querer que a ellos les pasen ese tipo de Sí, cosas. porque a ti sí y a mí no. Exactamente. Yo Claro. creo que eso No es es tanto hacia ti, sino Sí. hacia ellos mismos. Es como una Pero eso es frustración. común, ¿no, Ana? Eso Es una es frustración. común, creo yo. Lo que Sí, estás muy diciendo común. tú. Es muy común y en todos los Bueno, ámbitos. mira, de la vida. voy a decir una cosa que mucha gente me va a odiar por decirlo, pero es verdad. No sé si a lo mejor a los hombres también, yo lo digo desde el punto de vista de la mujer porque soy mujer, pero yo entre las mujeres respiro mucha envidia. Es decir, una mujer es muy difícil oírla decir que mujer más guapa, que mujer más simpática, que mujer más inteligente, o que guapa y que simpática. Perdón, que guapa y que inteligente. Puedes decir que guapa o que inteligente, pero Es otras duro, cosas lo es que estás peligroso diciendo- porque lo que dices, estás diciendo es duro. resalta Y si eres mucho. rubia eres tonta, supuestamente. Bueno, Eso es terrible, Pero esos eso es son más terrible. tópicos, pero... Eso es terrible. Sí, pero son a mí me tópicos da- que tienen mucho peso, ¿eh? Que Sí, tienen pero, mucho peso pero yo social. hablo de las propias... Porque eso lo dicen los hombres y las mujeres. Pero un hombre puede reconocer en una mujer la inteligencia o la belleza o la simpatía o La integridad, la exactamente, entereza, pero que la una mujer brillantez. reconozca ese tipo de cosas en otra mujer, se da, por supuesto. Pero es complicado. Sí, sí, Es complicado. Qué curioso eso. A Sí, mí me llama sí, mucho sí. la atención eso, sobre todo siendo la mujer... Y por eso, perdona vos, no creo que sea tanto envidia, que puede haber envidia, pero parece que pesa más la parte de estar frustrado uno mismo. Creo Sí, que sí, cuando sí. uno La se siente infelicidad, bien, la infelicidad. cuando La uno se infelicidad. siente bien, es capaz de ver las cosas buenas del otro. Sí. Y de Indudablemente. alabarlas, Indudablemente. y cuando uno no se siente bien, Claro, si yo soy feliz, tú me también. molesta. Claro, mira, eso Yo es soy feliz y importante. tú también. Claro. Sí. Sí, pero eso ocurre de hombres con mujeres, mujeres con mujeres, ¿no? Yo creo que esas son las relaciones humanas y punto. Las relaciones Por eso humanas. todas esas personas que no son capaces de ser felices con la felicidad de sus amigos. No es que ni de sus disfrutan. amigos. Sí, 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 Porque yo digo, vale, que no estés feliz con la felicidad de tu enemigo, yo lo entiendo. Ahora, desde que no estás feliz con la felicidad de tus amigos o de tu familia, eso yo no lo entiendo. Esa es Ahí, una eso- experiencia que creo que también hemos vivido todos de alguna manera. Yo Sí, lo he vivido. todos, Yo he todas las tenido personas. experiencias con personas que he considerado cercanas y de repente hay algo bueno que está sucediendo en mi vida y es como, sí, que bueno, no, que no, No, te pero yo- tiro de la silla porque... Exacto. Yo Sí, creo sí. que también con la edad eso cambia, o con la edad, con la madurez. Con la porque- madurez. Con la Porque sí, madurez. porque y mira, bien madurez. Yo he Eso, tenido, por eso. Que no tiene por qué personas- ir en correlación con la edad. yo he tenido personas antes, cuando era una piba, ¿no? A ti Sigue alguien, siendo una piba. alguien te hacía algo malo, te trataba mal y tú parece que le echabas un mal de ojo casi, ¿no? Ahora, hoy en día, y lo digo de corazón, a mí alguien me desea el mal y yo le deseo el bien. Porque creo que tiene Por eso es muy bastante con importante. desearle algo Eso malo a significa que alguien. tú has evolucionado, que tú has dado pasos, que tú has crecido, que tú has madurado, que tú te has descubierto a ti misma en aspectos que desconocías y que de pronto han aflorado. Y eso es lo importante, creo yo. Claro, creo que cuando uno crece, empieza a valorar otras cosas de la vida. Y creo que quererse uno mismo es saber querer a los demás. Al margen de que Claro, los demás por supuesto, no te pero es que todo empieza por uno. Claro, Todo empieza por cuando uno. eres joven estás más pendiente de lo que dicen tus compañeros, de lo que dice la gente de tu edad. Y cuando ya creces te preocupa más tu familia,
no tu hogar, te sientes más atraído a ese núcleo familiar, ¿no? Que Sí. son tus padres, tus hermanos, y te va importando el resto, nada. Sí. O sea, cuando eres joven quieres comerte el mundo y quieres que los demás te vean como el superhéroe o la... Claro, o la son super- fases. pero eso ya, Son eso- fases, eso- son fases que Por eso que la van madurez, quedando. está bien que maduremos. Sí, está bien que maduremos. A mí me preguntan si yo volvería a los 20 años. Claro. Y yo que no. No, yo tampoco, yo soy muy lista. Yo Más lista tampoco, ahora. yo tampoco. Yo soy más lista bueno. ahora. Yo solo alargaría a los 35. Haría que duraran 3 años. Con las manos paralizadas. Hace frío, sí. Pero ¿por qué no cierran la puerta? Y la próxima vez calientas el vino como los alemanes y así podemos hacer así y poner las manitas. Y me traes a mí una manzanilla. Calientan el vino caliente. La cerveza caliente se sí le sabía. ponen especias, se le pone canela, se le ponen pasas, se macera. No Está te muy oigo. rico. Qué poco mundo Abuelo. conozco. Qué poco mundo conozco. No, yo no, yo porque hay un sitio que conozco que hacen unos desayunos temáticos y cada mes es un país. Ay, y es qué una bueno, ¡Qué me maravilla. encanta, gracioso! me encanta. Pero y mire ese Un sitio donde brunch. está, pero ese Brunch. sitio Eso donde no se está. puede Cara, está de decir. moda el brunch. Luego me lo dice. Un brunch, yo te lo digo. Eso, mira, eso. Claro. Y es un sitio, hacen un brunch maravilloso y cada mes, los fines de semana, Sí. tienen un brunch de un país concreto. Ah, genial, me Mira, encanta. y te ponen toda la comida del país. Rusia, ya he comido Rusia, México, Italia, Tailandia, Turquía, Japonés, Grecia, supongo. Japón. Y el Una vino maravilla. del país. Mira, estás hablando de comida. Estás Estás hablando de comida, Bosco, y me estás dando un hambre que vamos a las full track. Sí, pues venga, vamos para allá, venga, sí, vamos para allá. Por Dios. Vamos Ay, para por Dios. Coge Qué los hambre me da, vasitos. qué hambre. Bueno, a ver qué preparaste tú también. Oye, Milagro, que te quiero hacer una pregunta. Dígame usted. Mira, tú has visto que algunas veces, Agárrense, yo realmente agárrense. no me acuerdo ahora dónde lo he visto, pero espérate, ¿Sí? ponte por aquí y ahora te lo cuento vale. dentro. Ay, 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 Muy bien. esto. Que te digo que algunas veces, Milagro, Mira qué nube. salen los típicos vídeos o chistes Sí. o cosas así sobre, a lo mejor, un mono dibuja un cuadro Sí. y un artista súper conocido dibuja otro y le preguntan a la gente y la gente prefiere el del mono. Yo te pregunto, ¿cómo dentro del mundo de las artes se distingue una obra de arte de un dibujo caballo? Quiero decir, ¿dónde está el matiz para saber Qué interesante eso. valorar lo que es el arte? Porque el arte Sí. puede ser para mí una cosa que yo El valoro como conocimiento algo. está detrás del conocimiento. En el Pero ¿y si a mí me conocimiento. transmite un cuadro que ha dibujado una persona con mucha sensibilidad y sin embargo hay otro cuadro que cumple unos requisitos técnicos, digamos? ¿No es más arte algo que me haga sentir? Sí te hace sentir a ti, pero ¿y el resto de la gente? Ese es un matiz Pero interesante. podría ser arte para mí. Claro, por supuesto. Yo creo que arte es cualquier cosa. Yo cuando digo que el arte es la música, el arte es incluso un cocinero que sepa hacer un buen plato, Estoy de eso es acuerdo. arte. Ajá. Exactamente. supuesto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, yo tengo también otra batalla de las mías con esa cuestión, porque yo creo que el arte solamente es arte El de arte es verdad. morirte de frío. Además de eso, el arte Como yo. es arte de verdad cuando inspira. Sí, exacto. Yo no creo que el arte pueda ser solo la expresión. Tiene que inspirarte. Tiene que inspirar, tiene que dar de sí algo, Sí. tiene que alcanzar. Dejar algo dentro de Claro, ti, ¿no? Que te claro. haga pensar, no que te haga conmoverte, no Claro, enfadarte claro, o conmoverte. Sí, como un escritor, porque como- si no es una experiencia individual proyectada y ya está. Exacto. Y por lo tanto, de algún modo vacía. Por tanto, ¿no? cuando vemos una obra de arte que la criticamos y dice no nos gusta y muchas veces alguien dice cualquier tipo de insulto, tenemos que tener cuidado, porque Sí. para mí tal vez es algo que digo, no lo encuentro, no me inspira nada, pero para otra persona le inspira Para otra algo. persona sí. Es algo muy personal. Come ¿eh? papitas, Exacto. mira, Ay, papitas papitas arrugadas. menudas, Papita y arrugadas. pana. Estoy tostona hoy. Hay trabadelo, hay trabadelo. ¿Qué te habrás tomado? Ay, mi niño, muchas vueltas en el camino. Me toma. ¿Cuál pica? ¿Cuál de los dos Mucha pica? vuelta en el ninguno. camino. no Sé yo que mi destino. No, esta más Yo buena. probé este rojo. Bueno, primero el rojo. Ya ¿ves? se ha enamorado del Me hace mojo un palmero. semáforo, mira, me hace un semáforo rojo y verde. Ojo palmero. Oye, este está riquísimo, el verde. Sí. Ah, te lo digo. Yo voy a por el vino otra vez, porque Palmero. creo que me van a amputar este dedo, ¿eh? Lo tengo completamente congelado. Oye, qué bueno se quedaron. Se te han enfriado un Oye. poco. Milagro. Voy a hacer ahora un poco Sí. atacán, porque Venga. sé que mucha gente se lo preguntará. Sí. Habiendo un patrimonio arqueológico tan amplio por descubrir todavía Sí. en Canarias, ¿cómo te vas tan lejos, mija?
Ay, yo no sé si fue como lo que le pasó a Obélix, que se cayó en la marmita y se volvió, se dislocó y no sé cómo ya no fue. Pues yo creo que algo. Me caí de la cama cuando era pequeña, yo la verdad que no sé. Qué bueno. Bueno, yo tengo sensibilidad hacia cualquier cultura del mundo. Vamos, que yo soy egiptóloga no quiere decir que a mí no me gusta el mundo maya, que a mí no me gusta mi propia cultura canaria. Por supuesto que me gusta mi cultura y yo en cierta medida la sigo estudiando y soy historiadora, aparte de egiptóloga. De hecho, estás ahora con un proyecto que pronto empieza con un museo, que eso es una historia muy bonita. Exacto, yo creo que esa es la mejor historia de mi vida. Sí, una sí, serendipia señor. en toda regla. Sí, no, es Egipto, yo soy muy feliz en Egipto, me ha traído muchas satisfacciones, pero ahora estoy en un proyecto maravilloso, que es abrir una casa museo en la ciudad de La Laguna, frente a la iglesia de la Concesión, de un paisano, Cayetano Gómez Felipe, que es un paisano de aquí de mi pueblo, de los llanos de Aridane en La Palma. Imagínense, yo llego a una casa antigua, preciosa, y me la veo llena de miles de antigüedades. No son antigüedades que pertenecen al mundo faraónico, por supuesto, pertenecen a antigüedades que van del siglo XVI hasta el siglo XIX, después de la conquista hasta el siglo XIX. Y entonces yo es verdad que yo tengo mis conocimientos de historiadora, pero me he tenido que poner ahora a ver cada objeto y hacerme una especialista en antigüedades de otro periodo. Qué interesante. Y por supuesto me voy formando con colegas historiadores del arte, me dedico a ver catálogos de subastas, me dedico a entrar en todos los museos de artes decorativas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente los objetos que tenemos ahí en ese museo son objetos que venían desde Europa cuando iban los barcos cargados a Canarias. Ajá. Y esos objetos iban para las grandes familias burguesas de nuestras sí, islas. la nobleza de entonces. Exactamente. Entonces tenemos objetos que vienen de Italia, de Francia, de Alemania, muchos de América, por la conexión que teníamos con América. Canarias es un puerto de escala. Y ha sido otra ventana que se me ha abierto el mundo. Pero de hay las una historia muy antigüedades. bonita ahí porque esa persona, don Cayetano, a quien nombraste, hay una conexión, por eso dije lo de la serendipia. Hay una conexión que se da contigo que me gustaría que la contaras porque es muy particular. Sí, bueno, aparte de que es de mi pueblo, entonces es como dar luz a no solo a sus antigüedades, sino a la historia de un hombre extraordinario, un hombre que colisionó a lo largo del tiempo con una sensibilidad extraordinaria. Es como si él hubiera sabido hace 40 años, de que dentro de 40 o 50 años, nosotros le daríamos valor a esos objetos que él fue coleccionando sin ningún interés de abrir, en principio, un museo, sino que tenía sensibilidad, una sensibilidad que en esa época no la tenían sus paisanos. Y bueno, en el momento de que muere Cayetano es cuando nazco yo. ¿Naciste el mismo día? Sí, no, el mismo día que él se iba de este mundo, nacía yo. Y era como si hubiera estado tocado y diga, esta es la mía. Es tu herencia. Qué bonito, qué bonito. Exactamente. Qué Bueno, y su hija, que es la que está llevando ahora este museo, pues lo dice que yo soy la elegida, ¿no? Que ella lo ve como algo especial. Y la verdad que he acabado enamorándome de todas esas antigüedades y de él, ¿no? De él. Entonces ahora es otro mundo abierto. Entonces los meses que no estoy trabajando en Egipto, me dedico al estudio de esas antigüedades y sobre todo para poder abrir ese proyecto de esa casa museo y enseñar una parte de nuestra historia que no es conocida. Claro. Y a través de los objetos, cuidado. A objetos de diferentes tipos. Entonces voy a intentar que las personas sientan una atracción hacia esos objetos que les permita conectarse con un momento de nuestra historia, del pasado. Qué Ese bien. es mi proyectito ahora. ¿Para cuándo ya, más o menos? Bueno, si todo va bien, para diciembre puede estar abierto. Estamos ahí estupendo. trabajando. Pasaremos, yo por lo menos me paso. Sí, así Genial. Vamos a cantar o bailar un son, por favor. Un son, estamos venga, métete un son, a ver si entramos en calor. Es hermoso. Come papita. Milagro Salgarosa. Ay, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá. Ay, mamá. Serán de Santiago. Tierra soberana. Ay, son de la loma y cantan
cantan en llano y ya verás. Cómo no, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Qué bueno. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Soy de la loma, mamá, yo cantan en llano. Muchas gracias, Milagro. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Dale, Luis. Que Milagro me dijo que fue una actuación.